¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto poder saludarles en esta noche. Damos gracias a Dios por este día. Yo espero que haya tenido un día bendecido, que ya esté en casa, que ya esté descansando y también quizás alistando algunas cosas para el día de mañana. Damos gracias a Dios porque pues, nos permite ya iniciar nuevamente el mes, un mes más, el mes de octubre, y que pues, nos permite avanzar y seguir adelante con nuestra enseñanza y las enseñanzas que se van dando durante la semana, y pues todas son y cada una de ellas son de bendición. Damos gracias a Dios por ello y vamos en esta noche a continuar con nuestro tema que hemos estado viendo de la carta de Pérgamo, y el tema de esta noche es la recompensa de la fidelidad, y esta sería la segunda parte, la recompensa de la fidelidad, y sería la segunda parte de nuestra serie, una revelación fresca de Jesucristo. Y vamos a leer nuestro texto base, en la cual estamos descansando nuestra enseñanza, en la cual nos estamos basando. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16 al 17, nos dice así: Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino solo aquel que la recibe. ¿Sí? Recordemos que estamos hablando de la recompensa a la fidelidad, o de la fidelidad. Y es lo que el Señor habla a esta iglesia de Pérgamo. El que tiene oídos, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y terminábamos hace 8 días diciendo y citando 2 de Juan capítulo 8, que nos dice: cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo, procuren más bien recibir la recompensa completa. Y decíamos que no debemos dejar las riquezas que se encuentran en Cristo y que Cristo ofrece a los que vencen, a los que se esfuerzan, a los que vencen, que son pues mucho más abundantes, ¿verdad?, que las riquezas falsas que el mundo ofrece, las cuales son pasajeras y se van como el agua entre las manos. Entonces Juan nos exhorta, ¿verdad? Dice: cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo, lo que se nos ha enseñado, lo que hemos visto a través de esta serie, a través de cada serie que se imparte en la semana. Dice: cuidemos de no echar a perder todo ese trabajo que como pastores hacemos para que tu vida espiritual sea alimentada, para que tu vida sea alimentada, para que tu vida espiritual pueda crecer. Dice Juan: cuiden de no echar a perder ese fruto, procuren más bien, dice, recibir la recompensa completa. Entonces, una de las cosas que debemos de hacer para poder recibir la recompensa completa, una de las cosas que debemos de hacer para poder vencer, como dice el Apocalipsis, pues primeramente es negarnos a nosotros mismos. Mientras no haya una negación de nosotros mismos para poder servir a Cristo, para poder agradar a Cristo, para poder recibir esa recompensa completa, si nosotros no nos negamos, simplemente no va a suceder nada, no vamos a recibir ninguna recompensa. Y es partiendo de esa parte en la cual el creyente va a recibir la recompensa completa si vive una vida abnegada a Cristo. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 24, que nos dice de esta manera: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En la traducción del lenguaje actual se lee de la siguiente manera: luego Jesús le dijo a sus discípulos:
si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que se les diga. Entonces, si nosotros queremos recibir esa recompensa y queremos ser fieles a Dios para poder obtenerla, una de las cosas que como hijos de Dios debemos de hacer es negarnos a nosotros mismos. Lo que dice aquí la palabra en Mateo 16:24 dice, olvídense, dice, tienen que olvidarse ¿de qué? De hacer su propia voluntad. Hoy en día, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Estás haciendo tu propia voluntad o estás haciendo la voluntad de Dios? Hoy en día estás dispuesto a cargar tu cruz y hacer lo que se te dice. Es decir, estás dispuesto a cargar esa cruz y a caminar acorde a lo que Cristo dice, a lo que la palabra de Dios dice, a lo que los principios de Dios dice, o simplemente vas a vivir haciendo tu voluntad. Es por eso que Jesús les habla de esta manera a sus discípulos. ¿Por qué? Porque el poder obtener la recompensa completa, obtener esa recompensa que habla Juan, de obviamente el caminar en una integridad, el caminar en una fidelidad en Cristo, delante de Él, y que es lo que Pérgamo no estaba haciendo, porque no se estaba comportando con esa fidelidad, porque dejaba entrar las falsas doctrinas, dejaba entrar las falsas enseñanzas, se dejaba seducir por el mundo, se dejaba y se acomodaba al mundo, se amoldaba al mundo. Entonces, si como cristianos, como hijos de Dios, nosotros no aprendemos a negarnos a nosotros mismos, no aprendemos a olvidarnos de hacer nuestra propia voluntad y no estamos dispuestos a cargar nuestra cruz, pues definitivamente no vamos a hacer lo que se nos dice, definitivamente. Y eso es preocupante porque, ¿qué es lo que llevó a la iglesia de Pérgamo a caer en ese error? Primero, no negarse a sí mismo. No se negó a sí mismo, siguió el mismo camino de Balaam. ¿Por qué? Porque fueron seducidos porque fueron seducidos por las enseñanzas, ¿verdad? Que les provocaron tropiezo, a cometer fornicaciones, a comer de lo sacrificado a los ídolos, a que el mundo les fuera atractivo. Entonces, lo primero que ellos no hicieron fue precisamente no negarse, sino decir, ¿por qué no? ¿Qué de malo tiene? No lo veo tan malo. Entonces, si uno no se niega, ¿cómo recibiremos esa recompensa que Cristo ofrece? Él tiene esa recompensa a nuestra fidelidad, pero para ser fieles a Cristo, para poder ser fieles a Él, tenemos que olvidarnos de hacer nuestra propia voluntad. Tenemos que estar dispuestos a cargar nuestra cruz y hacer lo que se nos indica, hacer lo que Cristo nos ordena, ¿sí? Y para esto, ¿qué se necesita? Para poder negarte a ti mismo, ¿qué se necesita? Se necesita tener una convicción firme en tu corazón. Vamos a Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, capítulo 15, nos dice así: y si más os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. En la Nueva Traducción Viviente se lee de esta manera. Nueva Traducción Viviente se lee de esta manera. Dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quien servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí, dice Josué, y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. La segunda cosa que tenemos que hacer o tener en nuestra vida para poder recibir la recompensa a nuestra fidelidad, esa recompensa que Cristo ofrece, es
tener una convicción firme en nuestras vidas, tener esa convicción de a quién quiero agradar, tener la convicción de a quién quiero servir. Hoy en día, el hecho de que tú estés dentro de una iglesia cristiana no quiere decir que tu convicción en el Señor esté firme, que tu convicción de la fe en Cristo esté sólida. ¿Sí? ¿Por qué? Josué les hace esta pregunta: pero si te niegas a servir al Señor, es decir, si no te estás negando a ti mismo, lo que acabábamos de ver, dice, si te niegas a servir, si estás tomando esa decisión, dice, ¿acaso optarás por los dioses de los antepasados en el lado del Éufrates? ¿Acaso preferirás a los dioses de los amorreos? ¿Qué estaba diciendo Josué? Tienen que tener firme su convicción. Y lo que Josué les decía a ellos: pero en cuanto a mí, mi convicción, la convicción mía y de mi familia es que nosotros sí serviremos a Jehová. ¿Qué era lo que les faltaba a Pérgamo? ¿Qué era una de las cosas que les faltaba? Una convicción verdadera en lo que habían creído, en lo que se les había enseñado. Ellos estaban de cierta manera rompiendo con esa convicción al dejarse llevar por sus deseos carnales, por sus deseos, por sus emociones, porque toleraban a esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas, esos falsos sentimientos, esos pensamientos equivocados que los llevaba al error. No tenían sólidas sus convicciones porque estaban siendo movidos porque les presentaban los placeres del mundo, les presentaban a las mujeres moabitas, y pudieran haber dicho a Juan, ¿verdad? Porque Juan escribe el Apocalipsis, pero pudieron haber dicho cuando esta carta se leyó, o mejor dicho, en la historia de Israel, cuando son movidos, son seducidos a comer de lo sacrificado a los ídolos, a cometer fornicación con las moabitas, ellos pudieron haber dicho y haberse excusado de esta manera, ¿sí? Es que ¿qué no ves? Que las mujeres moabitas son más bonitas que las mujeres de Israel. Generalmente es en el pensamiento que se cae cuando hemos dejado o hemos permitido que el mundo nos seduzca. Empezamos a ver más atractivo las cosas del mundo, las mujeres, escuchen jóvenes, las mujeres, los chicos, los empezamos a ver más atractivos que los que son hijos de Dios, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque no hay una convicción. Hemos dejado, no nos hemos querido negar, no nos hemos querido olvidar de hacer nuestra propia voluntad, y por lo tanto nos volvemos endebles y nuestra convicción se va diluyendo con el paso del tiempo por no tener firme, por no seguir esforzándonos en nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces, si no hay una convicción, bueno, mejor dicho, ese segundo punto para recibir la recompensa completa, para poder ser fieles a Cristo, pues debe ser que debo de tener una convicción sólida en mi vida, en mi corazón. No importa que los demás no quieran, no importa, y lo decíamos la sesión pasada, no importa si los demás no están dispuestos a cumplir con los parámetros establecidos por la palabra de Dios, no importa, yo sí tengo que estar dispuesto, porque es una salvación personal, es una recompensa personal, y lo decíamos también hace 8 días, no es una recompensa grupal, es una recompensa individual, pero para esa recompensa individual se necesita tener firmes nuestras convicciones. Si no tenemos firmes nuestras convicciones, seremos, como dice la Escritura, como olas que somos arrastrados por el viento, por todo viento de doctrina, por toda corriente de ideología del mundo, por toda seducción del mundo, y seremos movidos y llevados de un lado a otro
todo porque no estamos firmes en la roca que es Cristo Jesús. La otra parte, o el tercer punto que vamos a ver para que nosotros podamos recibir esa recompensa, la fidelidad, esa recompensa, es esforzarnos. Vamos a Lucas capítulo 13, versículo 24. Lucas 13, versículo 24 nos dice así: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En la Nueva Traducción Viviente nos dice de la siguiente manera. Nueva Traducción Viviente nos dice de la siguiente manera. Dice así: esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratan de entrar, pero fracasarán. ¿Por qué fracasarán? Ahora dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Una puerta angosta nos habla de algo que en mi masa corporal no cabe con libertad, no puedo atravesarla con libertad. Esfuércense por entrar. Cuando tú entras en un lugar angosto, sea lo que sea, entras en un lugar angosto donde apenas tu masa corporal cabe, no es fácil entrar en ese lugar, no es fácil penetrar por esa puerta porque está angosta, está estrecha. Entonces haremos algunos movimientos, ¿verdad? Para poder entrar a esa puerta, entrar a ese lugar donde queremos entrar. Y nos va a costar trabajo porque la masa corporal, pues obviamente es mayor al espacio que tenemos para poder entrar. Entonces, la idea es esta: esfuércese por entrar por la puerta angosta. No es fácil, nadie dijo que es fácil, pero requiere de esfuerzo y valor. Queremos recibir la recompensa, debemos de esforzarnos. No solamente de esforzarnos en el sentido de ir a la iglesia, de congregarnos, que eso es bueno. Es el esforzarnos en negarnos a nosotros mismos, en esforzarnos en que cuando nos quieran mover de nuestras convicciones, digamos no a la seducción del mundo, no a las amistades que nos corrompen esa integridad y esas convicciones. Debemos de esforzarnos por entrar al reino de Dios. Es decir, debemos de esforzarnos para recibir esa recompensa. Debemos esforzarnos para seguir siendo fieles a Cristo. Debemos esforzarnos para seguir en esa fidelidad todos los días, en esa santificación todos los días, porque eso va a haber, porque tendré una recompensa de eso. Pero a veces cuando estamos tan llenos de la mentalidad del mundo, cuando estamos tan influenciados o el mundo ya ha influido demasiado en nosotros, lo grave del asunto es que no le damos ningún valor a la recompensa que Cristo tiene para nosotros. No le damos ningún valor. Por eso terminábamos hace 8 días, que debemos de anhelar las riquezas en Cristo, las riquezas que Él tiene para nosotros. Pero cuando tú estás tan amoldado al mundo, cuando el mundo ya acaparó tu atención, cuando el mundo ya te sedujo, no le das ningún valor a la recompensa que Cristo tiene para ti. No le das ningún valor a los caminos de Dios. No le das ningún valor a las cosas que Dios habla a tu corazón, que te entran por un oído y te salen por el otro. ¿Por qué? Porque el mundo ha captado tu atención. Es lo que le pasaba a la iglesia de Pérgamo. Le había caído en ese error, en esas doctrinas, en ese acomodar del mundo. Y recordemos que decíamos en un inicio, cuando Satanás no puede por fuera, entonces ataca por dentro y te amolda a la persona al mundo. Y cuando somos atraídos y seducidos, entonces no le damos ningún valor. No le damos ningún valor.
No damos ningún valor a esa recompensa que Cristo tiene. Porque no vemos algo físico, no vemos algo meramente material. Y se nos olvida que la recompensa es en la eternidad. Se nos olvida que no hay mayor recompensa que llegar a la vida eterna, pero la menospreciamos. Por eso dice en Apocalipsis, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. Cuando alguien que vence, cuando está en una guerra, no es al que menos se esfuerza, no es al que no persevera en el ataque. El que vence es el que está perseverando en la guerra y va avanzando, va ganando terreno al enemigo. Y es el que persevera en esa batalla, en esa lucha. Por eso al que venciere, le daré una recompensa. A la iglesia de Pérgamo le decía, le daré a comer del maná escondido. Pero esa recompensa la menospreciamos. ¿Por qué? Porque dejamos que el mundo influya demasiado en nuestras vidas. Y cuando dejamos que el mundo influya, ¿cómo empezó la seducción? Para que esas doctrinas de Balaam entraran en la iglesia de Pérgamo. No fue de la noche a la mañana ni de una manera abierta. Fue sutilmente, fue de una manera casi imperceptible, fue de un descuido de mi relación con Dios, fue un descuido de mi estudio de la palabra, fue un descuido de mi esforzarme en mi santidad, fue un descuido. Entonces, si nosotros no nos esforzamos, o mejor dicho, nosotros debemos de esforzarnos para recibir esa recompensa que Cristo tiene, ¿sí? Pero, ¿qué debemos de hacer? El cuarto punto es que debemos de evitar ¿qué cosa? Las cosas del mundo. Debemos de evitar las personas que me corrompen, debemos de evitar los malos pensamientos, debemos de evitar las cosas que puedo estar viendo en mi vida que pueden corromper mi integridad, mi santidad, las cosas que escucho, las cosas que hablo, debo de evitarlas. Evitar las malas compañías que corrompen mi vida y mi comunión con Cristo. Mateo 7:13 nos dice de esta manera. Mateo capítulo 7, versículo 13 nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Sí? La Nueva Biblia Viva nos dice así: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. Por eso muchísimas personas los prefieren, porque ancha es la puerta. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Dice: ancha y espaciosa es el camino que conduce a la perdición. Ahora, perderte, descomponerte, echarte a perder, por así llamarlo, no es difícil. No es difícil, es fácil. Es muy fácil, por eso es lo que generalmente se opta, porque humanamente no queremos esforzarnos, humanamente menospreciamos los caminos de Dios porque tenemos pensamientos en que son aburridos, porque es esto, es aquello, y lanzamos una serie de argumentos y preguntas equívocas
para autojustificarme de mis acciones, ¿sí? Entonces, algo que la Biblia nos dice es que debemos de evitar, ¿qué cosa? El camino ancho, el camino espacioso que conduce a la perdición. ¿Cuál es el camino por el que tú vas? ¿Cuál es el camino por el que tú estás hoy en día caminando? Dice, por eso muchísimas personas lo prefieren. ¿Por qué? Porque ahí no se deben de esforzar, ahí no se deben de negar a sí mismo, no tienen que tener firmeza de nada porque su corazón, dice el corazón del hombre, siempre está inclinado a hacer lo malo, entonces no hay una convicción, no hay un por qué esforzarme y es algo que me lleva a la perdición. Pero si quiero recibir la recompensa de Dios, el premio que Dios tiene, si verdaderamente lo queremos recibir, esa recompensa a nuestra fidelidad, entonces debemos de evitar caminar por el camino que es ancho y espacioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese camino conduce a la perdición. Pero a veces estamos tan cegados por el pecado, por el mundo, que no nos importa, Seguimos caminando y que la gente diga y hable lo que quiera. Y argumentamos, mientras yo sepa que estoy bien con Dios, es más que suficiente, cuando el testimonio que das es todo lo contrario a lo que tu boca dice. Porque no te niegas, porque no hay una convicción real en tu vida, porque no te estás esforzando por alcanzar la vida eterna, la recompensa, y porque no estás evitando a toda costa el pervertirte, el desviarte de los caminos de Dios. Entonces, queremos hacerlo, queremos recibir la recompensa, te lo repito nuevamente, tienes que negarte, tienes que tener firmes tus convicciones, tienes que esforzarte para agradar a Dios y tienes que evitar ir por la senda que te conduce a la perdición, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, que solamente te llevan a corromper tus vidas. Y decíamos, una de las enseñanzas del domingo, decíamos que Satanás no cambia su estrategia, porque al día de hoy el cristiano sigue cayendo en los mismos errores. Satanás, su estrategia de toda la vida, la sigue usando, le sigue funcionando. ¿Por qué? Porque el cristiano sigue cayendo en los mismos errores, dejándose seducir como la iglesia de Pérgamo. ¿Sí? Y por último, para terminar, el último punto, el quinto punto sería que tienes que tener una elección. Tienes que evitarlo, pero al final del día, tú decides, tú eliges. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy en contra de vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. El Señor nos invita, dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Para que vivas tú y tu descendencia. En palabra de Dios para todos nos dice así: llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Así que elige la vida para que tú y tu descendencia puedan vivir. Escoge, te toca elegir. ¿Quieres recibir esa bendición completa?
el Señor nos dice: elige pues la vida para que tú y tu descendencia puedan vivir. He puesto delante de ti la vida y la muerte, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Pero a veces somos tan obstinados y tan ciegos, tan faltos de entendimiento, que escogemos la muerte, escogemos la maldición, en lugar de escoger la vida, la bendición, para tener una vida larga y los nuestros también. ¿Por qué? Porque nos dejamos seducir por el mundo. Nos hemos amoldado al mundo. Si queremos verdaderamente recibir la recompensa que Dios ofrece a ese esfuerzo, a esa negación, a tener firmes mis convicciones, a evitar las cosas que corrompen mi integridad, y elijo la vida, entonces elijo las bendiciones, entonces tendré la recompensa y seré verdaderamente más que vencedor. ¿Sí? A la iglesia de Pérgamo le dice: el que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y eso es una recompensa a la fidelidad delante de Dios, a la fidelidad que nadie ha dicho que es fácil, que nadie ha dicho que es sencillo, y lo acabamos de ver en esta noche. Pero para que tú y yo podamos recibir esa recompensa de parte de Dios, es necesario negarnos, tener firmes nuestras convicciones, esforzarnos, evitar las cosas que rompen nuestra integridad y optar por la vida y la bendición de Dios para poder tener esa vida plena y completa en Cristo, y sobre todo esa recompensa que Dios tiene para nosotros. Jesús dijo: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para daros a cada uno según sus obras. ¿Qué quieres recibir cuando Cristo venga o nos llame a su presencia? Tú tienes la elección. Él lo ha puesto delante de ti y Él nos exhorta y nos motiva a que podamos recibir, pero tenemos que ser vencedores. Y podemos ser vencedores si nos sometemos al señorío de Jesucristo. Si nos negamos, si tenemos firmes las convicciones, si nos esforzamos, si evitamos aquello que nos corrompe y elegimos lo que Dios nos ofrece, esas riquezas en Cristo. Así que Dios te bendiga en esta noche. Oramos para ser despedidos. Señor, te damos tantas gracias en esta noche por tu palabra, que siempre llega a tiempo, precisa, en el momento que la necesitamos, para descubrir nuestro corazón, Señor, para penetrar en lo más profundo de él y darnos cuenta en dónde estamos parados hoy en día, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos caminando delante de ti. No es suficiente con congregarnos, es necesario someternos. Señor, hoy te damos gracias, queremos recibir esa recompensa que tú tienes para nosotros como tus hijos. Ayúdanos, Señor, a poderlo hacer, ayúdanos a poder negarnos a nosotros mismos, ayúdanos a tener firmes esas convicciones, el temor tuyo en nuestros corazones, ayúdanos a esforzarnos y a ser valientes, Señor eterno. ¿Qué importa lo que los demás digan? ¿Qué importa lo que el mundo acontezca? Ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a tener ese dominio propio para evitar aquellas cosas, personas, situaciones que van a corromper nuestra vida delante de ti, Señor, y ayúdanos a elegir esas riquezas que Cristo tiene para nosotros. Hoy te damos tantas gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Les amamos en Cristo y les enviamos un fuerte y fraternal abrazo a la distancia. Síganse cuidando, sigan tomando todas las precauciones necesarias y quédese en casa. Si no tiene que salir, no lo haga.
Dios me lo bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. El Señor les guarde. Amén.